Buenas tardes. Es para nosotros un placer presentar a la profesora Claudia Uribe. Le agradecemos que se haya prestado a hacer esta conferencia plenaria de bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Susana. Encantada de acompañarlos. Muy bien, pues para que puedan conocerte los participantes, me voy a permitir leer una breve biografía y así podrán seguramente seguir mejor tu trayectoria. Claudia Uribe es profesora distinguida de Educación de la Facultad de Excelencia del Tecnológico de Monterrey. Tiene una larga trayectoria en trabajo en sector educativo en América Latina, donde por más de 35 años ha colaborado con instancias públicas nacionales e internacionales de múltiples países de la región. Destaca su reciente labor como directora regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO y representante de la UNESCO en Chile, desde donde impulsó el avance de los países de la región hacia las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, particularmente el ODS 4 referente a educación. Previamente fue especialista líder en el Banco Latino Interamericano de Desarrollo por más de 12 años, desde donde impulsó programas y políticas orientadas al mejoramiento educativo en los países de América Latina. Fue directora general del área de calidad educativa en el Ministerio de Educación de Colombia y cuenta con un título de pregrado de antropología de la Universidad de Tulane y con estudios de maestría y doctorado en educación de la Universidad de Harvard. Bienvenida de nuevo, Claudia. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Bueno, Claudia, abordas un tema que es esencial en este momento para la educación. Y me gustaría que nos comentaras un poco, creo que el tema de la sostenibilidad tiene relación también con la posibilidad de conformar la idea de una utopía, de abordar el presente desde una perspectiva crítica para que alcancemos un futuro mejor. ¿Cómo puede contribuir al desarrollo, la educación para el desarrollo sostenible? Bueno, Susana, esa es una pregunta realmente importante y grande. Yo te diría que no lo abordamos desde una concepción utópica. Es más bien una necesidad, una urgencia y una responsabilidad del sector educativo. Yo creo que el mundo en este momento enfrenta varias tendencias críticas en materia climática, por supuesto, pero también en materia de paz. Estamos en un mundo rodeado de conflictos, de desafíos para esta generación y para las generaciones venideras. Y realmente estamos convencidos no solamente de que la educación tiene una responsabilidad en la materia de formar a las nuevas generaciones para poder abordar estas temáticas, para poder navegar en un mundo que se está transformando, sino también para transformar el mundo desde miradas y desde capacidades diferentes. Así que bueno, yo desde el trabajo que abordé desde la UNESCO viene adelantando en este tema y en materia de acuerdos y de regulaciones y de recomendaciones con los países miembros, con sus 194 países miembros, para poder insistir, instalar y apoyar a los sistemas educativos del mundo para que puedan abordar estos desafíos y que puedan instalar dentro de todas las prácticas educativas, de los currículos, de los materiales, de los entornos educativos, de las orientaciones, de la formación docente, para poder realmente instalar y poder desarrollar en los estudiantes esos conocimientos, esas actitudes, esos valores para contribuir a la sostenibilidad. Qué interesante, muchas gracias. Desde luego, es un tema enorme y que hoy en día nos afecta muchísimo y creo que muchas de las personas que trabajamos en el sector de la educación pues consideramos absolutamente prioritario. Hay una cosa que sí que quizás se plantea, Claudia, y es que al ser un tema de escala global en sus implicaciones y además precisamente al tocar toda clase de sectores, es decir, afecta a todos los ámbitos prácticamente de nuestra vida privada y pública, institucional e individual, ¿no?
Y me planteo un poco cómo se puede configurar esa relación entre la incidencia a nivel local, es decir, la preparación de programas que puedan transformar pequeñas comunidades, y la escala global, que claro, son dos realidades muy complejas, muy diversas en los planteamientos. No sé qué nos podrías comentar en relación a este tema. Mira, yo creo que todas las soluciones y las acciones son locales, Susana. Realmente las transformaciones se van a dar desde lo local, desde la escuela, yo diría que desde el aula misma. El tema, la temática de lo global es poder alcanzar esos acuerdos y esas orientaciones y esos propósitos. Entonces, el trabajo desde lo global lo que hace es desarrollar estos marcos y estas recomendaciones que pueden orientar a los países, pero además comprometerlos, Susana, porque muchas de estas temáticas no necesariamente están contempladas dentro de las agendas de los países individuales. Y si no se da este trabajo de poder conjuntar voluntades, de poder generar un propósito y una visión compartida por un tipo de mundo y de sociedad, de sociedades en las que queremos vivir, realmente no se logra mover en conjunto una agenda de tanta relevancia y de tanta importancia para el mundo. Obviamente es una tarea tremendamente difícil, los contextos, como tú lo mencionas, Susana, de cada país, y si nos vamos a lo local aún más, hay una enorme diversidad, hay una enorme diversidad de situaciones, de capacidades, de culturas que pueden interpretar o potenciar o limitar, digamos, algunos avances. Y eso, digamos, que las agendas globales lo contemplan. De cierta manera, cuando tú lees los instrumentos internacionales, dan campo para que haya interpretación, hay campo para que haya ajustes y adaptaciones desde lo local. Pero lo que es importante es ese, como te digo, ese compromiso y esas acciones también desde lo global que ayudan a dar un seguimiento, a que los países se comprometan también a reportar sobre lo que están haciendo, lo cual también los compromete obviamente pues a mostrar avances en la materia, ¿no? Pero como bien dices, no es una tarea sencilla cuando tú pones a trabajar países con orientaciones tremendamente diversas. Pero las agendas ahí van avanzando y es bueno, es una tarea absolutamente fundamental, y el rol, digamos, de instituciones como la UNESCO o como en el marco de las Naciones Unidas, pues es lo que permite poder lograr o poder por lo menos impulsar a que el mundo pueda avanzar en una dirección que nos beneficie a todos, ¿no? Desde luego, hacéis una labor fundamental. Tratamos de colaborar todos en la medida de lo posible, pero vuestro esfuerzo y vuestra ejecución es inmensa. Es verdad que todavía quizás, a pesar de estos esfuerzos, hay una cierta confusión de los términos que se utilizan y un poco del alcance de estos propósitos o de los objetivos específicos que se plantean. Quizás se dé precisamente en la definición de los propios conceptos. A veces se habla de educación para el desarrollo y creo que se puede confundir con la educación ambiental. ¿Es así? Mira, tienes toda la razón, hay bastante, bueno, no sé si confusión, pero interpretación de los conceptos. Cuando hablamos de la educación para el desarrollo sostenible, realmente la esencia de la educación para el desarrollo sostenible viene de un marco de objetivos muy amplio, o sea, viene casi desde cuando se diseña la Agenda Global de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, en donde se establecen 17 objetivos de desarrollo sostenible, de pobreza, de salud, de eliminación del hambre, de equidad y muchos más.
Se entiende que la educación es un objetivo en sí mismo, pero también que la educación es un medio para lograr los demás objetivos. Y ahí, digamos, está esa responsabilidad que se le asigna a la educación de ser ese elemento, ese proceso mediante el cual la humanidad puede avanzar en todos estos objetivos que son los que la humanidad concibió en ese momento como los objetivos que pueden ayudar a darle sostenibilidad al planeta. Entonces, el concepto de educación para el desarrollo sostenible es un concepto amplísimo, es un concepto de cómo educamos para eliminar la pobreza, cómo educamos para mejorar la salud, cómo educamos para mejorar la equidad de género, para dar las oportunidades, para que para que nuestras ciudades sean vivibles, para sostener el medio ambiente, por supuesto, que es un tema absolutamente fundamental. Ahora, en el desarrollo de la agenda y de cómo se ha venido entendiendo, el tema de la educación ambiental se ha confundido o se ha equiparado, digamos, al tema de educación para el desarrollo sostenible, pero realmente, pues a mi juicio, la educación para el desarrollo sostenible no es únicamente la educación ambiental, ¿no? Y creo que dentro de los instrumentos internacionales tampoco se ha ayudado a clarificar del todo, ¿no? Ha habido como esa confusión en que educación para el desarrollo sostenible en algunos documentos es este marco amplio, paraguas, de muchos otros conceptos, y en otros instrumentos se habla de la educación para el desarrollo sostenible como aquella que trabaja con temas ambientales, del cambio climático, etcétera. De todas maneras, dentro de la UNESCO acaba de actualizar una recomendación muy importante, que fue una recomendación que se elaboró en 1974, que tuvo más énfasis en los temas de paz, de comprensión internacional, de convivencia, y en la actualización que se le hace a esa recomendación en el 2023 se incluyen también los conceptos de educación para la ciudadanía global y para el desarrollo sostenible de una manera más amplia. Creo que dentro de esas recomendaciones se desglosa un poco todos los conceptos que tiene que contener el tema de la educación para el desarrollo sostenible. Una cosa, Susana, es que cuando uno piensa, bueno, ¿qué es lo que nos puede garantizar la sostenibilidad? Realmente en este momento yo creo que hay pocas personas que estarían en desacuerdo con decir que el rumbo que ha tomado el mundo, la humanidad, es un rumbo que nos está llevando a unas situaciones que pueden incluso poner en riesgo nuestra propia sobrevivencia. Lo estamos viendo ciertamente desde la mirada ambiental, o sea, los temas ambientales. Ya la comunidad científica nos ha venido hablando desde hace muchos años sobre el punto máximo de calentamiento global, sobre los desastres que pueden causar el calentamiento de los océanos, que se derritan los glaciares, que el riesgo contra la diversidad, etcétera. Pero también, Susana, los riesgos sociales. ¿Qué nos está pasando en este momento con la polarización, con el crecimiento de los conflictos? ¿Cuántas vidas nos están perdiendo en ese proceso? ¿Qué causas y qué consecuencias está trayendo esa incapacidad de los seres humanos de comprendernos, de saber convivir juntos, de poder entender que lo que pasa en un lugar del planeta puede afectar al mundo entero? Eso lo vimos con la epidemia, con la pandemia del COVID, y eso lo estamos viendo desde muchas otras dimensiones. Entonces, el concepto de sostenibilidad realmente aborda muchísimos aspectos en los que la tarea de la educación realmente es, pues, cómo podemos formar, insisto, unas generaciones que puedan tener esa conciencia
que puedan ayudar a transformar el curso que lleva el mundo y que por supuestamente hay que hacerlo desde múltiples ejes e instancias que están afectando pues nuestra vida y la vida futura de las futuras generaciones, ¿no? Ujú. Bueno, tu optimismo y tu entusiasmo son muy alentadores, Claudia, y muy necesarios para que todos podamos seguir avanzando. Bueno, te quería preguntar también precisamente sobre este documento que se ha publicado recientemente, al que acabas de aludir, la Recomendación sobre Educación para la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible de la UNESCO, tal como se ha titulado en su forma abreviada. Pero quería preguntarte también ¿hasta qué punto son documentos estos que tienen un calado, que se leen, que se conocen, por parte ya no genéricamente, que supongo que es muy complicado, evidentemente, que quien no está en estos temas quizás lo haya podido conocer, pero sí por parte de la propia comunidad educativa, si se atiende en lo específico a estas publicaciones, si se incorporan en los programas educativos, en fin, si se hace un trabajo de sensibilización a través de estos documentos. Mira, yo quiero decirte primero que por qué es tan importante esta última revisión de esta recomendación y Ujú. después voy a abordar los puntos específicos que me estás diciendo. Mira, desde que se fundó las Naciones Unidas en los años 40, muy poco después, que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial y donde parte de la fundación misma de la UNESCO, en su preámbulo de su constitución, se establece como, no sé, para quienes no conocen ese preámbulo, que incluye una cita que dice, puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, hoy en día hombres y mujeres, es en la mente de los hombres y de las mujeres en donde deben erigirse los baluartes de la paz, ¿no? Desde ahí viene esa concepción de que es ahí, ¿no? De que esa es nuestra concepción en lo fundamental de cómo pensamos y cómo vivimos y cómo concebimos que está la solución de los problemas que nos aquejan. Fíjate que después de la fundación de la UNESCO, durante aproximadamente 20 años por allá, se intentó desarrollar una recomendación, una convención que pudiera trabajar sobre los temas de la paz en el mundo y de cómo la educación debiera ser un medio para desarrollar la paz. Ujú. En esa época, en 20 años, no se pudo avanzar sino en temas muy, muy escasos y muy puntuales por toda la división que había en ese momento en el mundo, ¿no? Estábamos en todo el proceso de la descolonización, en donde los países que habían sido colonias de otros países, pues tenían una perspectiva sobre el mundo muy distinta, había mucha dificultad en que se pudieran encontrar puntos de acuerdo entre distintos grupos de países. Y después, y en 1960 no se logró tener mucho avance y no fue sino hasta 1974, mira tú, casi 30 años después, en que se logró tener esta primera recomendación de la UNESCO en esta materia. Y después pasaron 50 años, Susana, y esa recomendación del 74 pues tuvo también muchos países que discreparon y que no se sumaron a esa recomendación. Entonces, fueron 50 años después de esa recomendación en donde hay una discusión global, en donde se suman los 194 países miembros de la UNESCO para poder llegar a una recomendación como la que se aprobó en el 2023, con una mirada amplia, con una mirada hacia la paz, hacia el humanismo, hacia la sostenibilidad,
que no se había logrado, que no se había logrado antes. Entonces es ya de por sí un enorme avance y una materia, como dices tú, de optimismo, aunque yo te confieso que yo paso de un optimismo profundo a un pesimismo profundo también, cuando uno lee las noticias y los retrocesos que se están viendo. Pero no obstante, eso quiere decir que hay todo este grupo de países pues, que son la gran mayoría de los países que firmaron un compromiso, que van a estar, que tienen que estar reportando sobre sus avances en la materia, bueno, que están comprometidos a hacerlo. En realidad las recomendaciones no son instrumentos vinculantes para los países, pero por lo menos pues hay una disposición y un compromiso de un buen número de países de poder avanzar en esta materia. Ahora, ciertamente, Susana, el hecho de que existan estos instrumentos no garantiza un proceso automático de su aplicación. Obviamente, habrá que hacer muchísimo trabajo en los años venideros para poder aterrizar muchos de los aspectos que se proponen en esta recomendación, darlos a conocer, como tú dices, a pesar de que los países mismos, o sea, estos no son creaciones de un grupito de expertos a nivel, en una instancia internacional, Susana, realmente las recomendaciones y estos instrumentos que te digo tienen meses e incluso años. Esta recomendación se discutió, creo que fueron como por 3 años que hubo discusiones, hubo más de 3.000 expertos trabajando en esto, las comitivas que redactaron fueron conformados por expertos de los distintos países, se discutió hasta los puntos y los comas en las reuniones de las asambleas y de los consejos ejecutivos de la UNESCO. Entonces es una creación pues que contiene las distintas perspectivas y prioridades de los países, ¿no? Pero eso no quiere decir que eso haya bajado necesariamente a los implementadores, a los ministerios de educación, a los docentes, a la comunidad educativa. Y creo que ahí hay una tarea enorme por hacer. Hay países que son más proactivos, ciertamente desde los organismos internacionales y sobre todo desde la UNESCO esto se está impulsando, se está discutiendo, se está compartiendo, se está Desde luego. a muchísimas lenguas Ujú. y, y bueno, pues vamos a Creo, ver. sí, disculpa. Creo, Claudia, que es fundamental también concienciar también en la complejidad que tienen estos procesos, en la complejidad en que tienen estas reuniones, en los tiempos dilatadísimos que hacen falta muchas veces hasta que se puede alcanzar un documento, ¿no? En este sentido, quería preguntarte también, creo que hay siempre un interés en el poder medir los resultados de los esfuerzos invertidos, ¿no? Y sin embargo, creo que cabe admitir también que hay veces que las mediciones no son sencillas ni se producen en tiempos suficientemente breves como para que podamos tener una noción de ellas. No sé si brevemente nos puedes describir un poco la dificultad que implica esta cuestión. Mira, este tema del desarrollo sostenible ha sido particularmente difícil llegar a un acuerdo sobre cuáles serían los indicadores para ver qué tanto estamos progresando en esa materia. Y Ujú. justamente por lo que discutíamos antes, Susana, de la complejidad y la amplitud del concepto mismo. Hay una comisión que está trabajando justamente en poder encontrar y acordar indicadores, porque el tema no es que no se les ocurran indicadores, sino cómo se llega a acuerdos, ¿no? A que todos los países puedan decir, bueno, sí, es esto lo que queremos medir. Entonces se está trabajando en eso. La recomendación de la que hablábamos hace un momento contempla y tiene una serie de recomendaciones también para el tema de evaluación de este tema. Así bueno, yo creo que hay mucho trabajo por hacer y es un desafío, ¿no? Y yo creo que, como dices tú, es Seguro. fundamental porque si no, no sabemos realmente si estamos avanzando o no.
Sí que percibimos desde los centros de educación, al menos desde las universidades, que es el contexto que yo mejor conozco, pero en concreto en la formación del profesorado, es decir, también en contacto con los futuros profesores, que hay más compromiso y más conciencia, es decir, hay más interés en la educación por el desarrollo sostenible. No sé cuál es tu percepción, Claudia. Mira, yo creo que sí, yo creo que hay muchísimo interés y yo creo que la Agenda 2030 además ha calado muchísimo en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito académico, en el ámbito organizacional, de organizaciones civiles, de gobiernos. Entonces hay mucho compromiso, hay mucho interés. Yo creo que muchos de los factores que se quisiera abordar a través del desarrollo de la educación para el desarrollo sostenible son complejos. Yo no creo que todos los profesores se sientan preparados para abordar todos los temas que esto pueda implicar. Pero yo creo que definitivamente hay una tarea enorme que hacer en materia de acompañar a los profesores a poder abordar los temas y por parte de los sistemas educativos de avanzar en incorporar esto en sus planes de estudio, en sus materiales educativos, en sus procesos de evaluación, como lo discutíamos hace un momento. Pero el interés yo creo que no sería lo que me preocupa en este momento, es más bien cómo establecemos las capacidades y las posibilidades para poder hacerlo bien. Pues Claudia, son cuestiones interesantísimas. Desde luego es un tema en el que podríamos detenernos muchísimo tiempo y sin embargo no queremos robarte tu tiempo ni detener tus quehaceres. Así que queremos agradecerte tu participación y que nos hayas ilustrado con estos temas tan interesantes. Procuraremos trabajar para que puedan hacerse realidad, porque creo que todos efectivamente estamos o deberíamos de estar de acuerdo en que es necesaria la consecución de un mundo mejor y seguro que podremos avanzar gracias a tantos esfuerzos. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Susana, y por la oportunidad para hablar de este tema que nos apasiona y nos preocupa tanto. Muchas gracias. Bueno, gracias.